Bueno, en esta sesión vamos a crear un aplicativo para editar registros, en el que, bueno, ya tenemos aquí, en este caso, tres registros. Vamos a editar, por ejemplo, a este primero. Por ejemplo, vamos a cambiar su nombre por Pedro. Y bueno, por supuesto, entonces vamos a estar cambiando el correo. Le damos a actualizar, él actualiza los datos, sale una alerta, dice registro editado de forma exitosa y ya vemos aquí los datos cambiados o actualizados. Todo eso lo está haciendo desde la base de datos. Como ven, aquí originalmente estaba el nombre de Marlon, pero si yo actualizo la base de datos, aquí la vista, bueno, vamos a ver entonces que ya ha pasado ya a Pedro. Bien, esta sesión vamos a dividirla en dos partes. La primera parte vamos a montar la base de datos del servidor, vamos a instalar React y vamos a implementar, bueno, los estilos, vamos a crear ahí un estilo personalizado y después vamos a obtener los datos desde obtener usuarios, desde ese servicio. Después vamos a crear el componente tabla. Y bueno, vamos a empezar a programar la primera parte de editar. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que vamos a acceder. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación. Para ello, bueno, vamos a ver aquí en una carpeta ahí en blanco, vamos a ejecutar este comando. npx create react app y le vamos a poner como nombre admin-usuarios. Esa es la aplicación que nosotros vamos a crear para programar nuestro proyecto. Bien, yo no le voy a dar ejecutar porque ya yo la tengo instalada, pero entonces ahí ustedes la ejecutan mientras se está instalando todo eso. Les voy a mostrar aquí, bueno, ya yo tengo aquí la carpeta creada e instalada con los archivos de React, todas las dependencias, etcétera. Y aquí ya yo descargué la carpeta recursos 2, recursos-2 de link que está en la descripción del video. Aquí, bueno, vamos a encontrar el SQL de la base de datos, vamos a encontrar también los PHP fundamentales para trabajar los servicios y un par de assets aquí en SVG para trabajar ahí los de edición, los iconitos de edición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, mientras se está instalando ahí nuestra aplicación, vamos a copiar esta carpeta, la carpeta ws-2, la vamos a copiar y la vamos a pegar en aquí en el HTT docs o www, bueno, aquí en el servidor que ustedes tengan instalado o configurado. Si van a necesitar el SAMP. Ujú. Y bueno, entonces vamos a pegarla aquí. Yo tengo aquí todo este montón de proyectos en los que ya yo he trabajado, pero entonces lo que vamos a utilizar es solamente ws-2 en esta carpeta htdocs si tuvieran SAMP. Si tuvieran WAMP, entonces sería ya con la www o cualquier otro servidor. Si nosotros ya levantamos aquí el servidor, aquí localhost, buscamos ws2, y ahí están ya las carpetas, los PHP. Lo que procedemos ahora es a montar la base de datos. Bueno, para ello lo primero que voy a hacer aquí, en mi caso, que ya yo la tengo aquí montada, lo primero que voy a hacer es eliminarla. Entonces eso ustedes no lo tienen que hacer porque se supone que no la tienen montada.
Entonces yo me voy aquí en operaciones, vamos a ver y le damos aquí un drop de la base de datos. Bueno, ya la eliminé. Ok, ahora sí. Vamos entonces aquí en la carpeta que teníamos de los recursos, recursos 2, y tenemos aquí el SQL que se llama prueba usuarios. Así es como se va a llamar la base de datos, prueba usuarios. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí desde el dashboard del de PHP vamos a crear la base de datos. Entonces, yo pego aquí por aquello de un dedazo, ¿verdad? Se llama prueba raya abajo usuarios y le damos crear. Posteriormente, vamos a importar el SQL. Le damos aquí importar en examinar y buscamos la carpeta donde tenemos ese SQL, prueba usuarios. Vamos a cargarlo, le damos continuar y ya ha creado entonces, bueno, todas el SQL, la tabla de las bases de datos junto con la tabla usuarios. La tabla usuarios de momento tiene estos tres registros, a Marlon, a Jorge y a Jimena, con sus respectivos información, el correo y observaciones. Básicamente nosotros tenemos esta tabla con estos cuatro campos, el ID usuario, el nombre, el correo y observaciones. Ya con esto ya estamos listos para empezar a trabajar en nuestra aplicación para que nos quede así como esta. Ya aquí incluso desde localhost ya podemos utilizar o ver aquí, digamos, qué es lo que nos devuelve, por ejemplo, obtener usuarios. Si nosotros le damos un clic aquí, ya aquí si nos muestra la información de los registros de la base de datos. Eso quiere decir que si está funcionando, lo hicimos bien y ahora sí, vamos entonces a entrarle al código. Para ello, vamos a ubicarnos en la carpeta donde tenemos nuestro proyecto de React, admin usuarios, y vamos a abrirlo con el Visual Studio o con el editor ahí de preferencia que tengan. Yo lo que hago es arrastrar aquí la carpeta y bueno, vamos a ver entonces aquí el código. De aquí entonces nos ubicamos, por ejemplo, en app.js y abrimos la terminal. Vamos a abrir la terminal para ejecutar o levantar el servidor en Node.js. Entonces, npm start. Y vamos a esperar a que cargue esto. Siempre a mí me gusta mantener abierta la consola, ¿verdad? Con inspeccionar, aquí el depurador, y tenerlo aquí en consola para ver qué es lo que está pasando por dentro. Bien, ya tenemos levantado nuestro servidor, nuestra aplicación, y vamos a hacerle entonces algunos cambios. Lo primero que vamos a hacer es volarnos todo esto, todo lo del return, ujú, a eliminarlo. Y vamos a eliminar también estos import, el import del logo y el import de la .css. Esos CSS ya no los vamos a necesitar. Después, en la carpeta como tal del proyecto, bueno, vamos a abrirla aquí, vamos a darle Revealing File Explorer. Y aquí en el source, en la fuente, vamos a crear, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llama CSS. Aquí es donde vamos a incluir los dos CSS. El primer CSS de Bootstrap y el otro va a ser el de un CS personalizado. Bien, aquí nosotros podemos darle un H1, tal vez un hola, nada más para ver si nos está funcionando. Ujú. Ok.
Bien, para conseguir los estilos personalizados de Bootstrap, yo les voy a indicar que entren a esta página, Bootstrap, perdón, Bootwatch. Bootwatch, aquí es así, Bootswatch. Ujú. Y en este bootwatch.com tienen varios estilos de CSS, ¿verdad? De estilos o de temas Bootstrap para poder descargarlos. Ustedes descargan ahí el que ustedes desean. Yo siguiendo el ejemplo, el que voy a descargar es este que se llama Cyborg. Voy a descargar el minimizado. Ese es el que voy a descargar para poder utilizarlo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es abrir la carpeta donde se me descargó en descargas, en mi caso. Voy a cortarlo y lo voy a pegar entonces en la carpeta que tenía aquí está, en src, SS, la hoja de estilos y ya el Bootstrap. Bien, otra, aquí lo que tenemos que hacer es crear otros estilos que son estilos personalizados. Bien, para ello entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es en esta carpeta de CSS, vamos a darle New File y le damos master.css. Ya aquí tenemos entonces las dos hojas de estilo, la master y la bootstrap. Eso después vamos a crear ahí los estilos. Y ahora lo que vamos a hacer es a proceder a vincular esas hojas de estilo con nuestra aplicación. Para ello, lo que nos vamos es que nos ubicamos en index.js. Nos ubicamos en JS, en el index.js, y de momento noten que está el import con el index.css, entonces vamos a sustituirlo. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Nos ubicamos en CSS y bueno, aquí para evitar algún dedazo, yo lo que hago es que copio el nombre completo del archivo. Ujú. Y el otro import, que es, ese sí es fácil, que es master.css. Muy bien. Ya esta página, esta aplicación, este archivo ya lo puedo cerrar y ahora sí, vamos a iniciar la programación desde app.js. Bueno, ya aquí desde app.js lo primero que vamos a hacer es una estructura, un maquetado ahí HTML, algo muy básico. Y posteriormente vamos a tratar ya de obtener los datos desde el servicio obtener usuarios o obtener registros, algo así es. Bien, entonces vamos a crear aquí un contenedor, un div de la clase contenedor, de la clase Bootstrap contenedor. Vamos a agregar aquí un Jumbotron y en este Jumbotron vamos a escribirle, digamos, admin usuarios. Vamos a ver un poco cómo nos está quedando. Hay que actualizar aquí a veces. Muy bien. Admin usuarios. Y bueno, ya eso digamos de momento. Eso es lo que vamos a establecer. Bueno, vamos a después de aquí a crearle una fila para meter una columna SM-12. Aquí
Vamos a ver cómo nos queda. Ujú. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar ya el proceso de carga de los datos del usuario. Lo primero que vamos a crear es, o a llamar o importar, son dos hooks o dos ganchos. El primero es el useState para poder trabajar con estados, y el otro que se llama useEffect para trabajar ya con los efectos secundarios de los cambios de esos estados. Y aquí lo que vamos a crear, ya vamos a empezar a crear desde nuestra aplicación ya el método que se llama cargar, o vamos a ponerle obtener, obtener registros. Ujú. Obtener registros, y es una función flecha. Y ahora sí, entonces vamos a utilizar la estructura fetch o el API fetch de este navegador. Ahora, ¿a dónde se va a conectar? Recuerden que nosotros habíamos buscado aquí, o habíamos cargado aquí en nuestro localhost, en nuestro servidor local, el ws-2 obtener usuarios. Entonces, esta es la URL que nosotros vamos a cargarla aquí. Vamos a establecer aquí la ruta. Posteriormente, bueno, vamos a definir qué es lo que va a pasar una vez que ha obtenido los datos. Entonces, estos datos es una respuesta del servidor. Esa respuesta del servidor vamos a parametrizarla. Lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esa respuesta del servidor en formato JSON, o parsearla. Y posteriormente, lo que estaríamos haciendo ya con esa respuesta ya parseada JSON, ¿verdad? Ya en formato JSON que nos devolvió esa otra instrucción. Ahora sí, de momento, lo único que queremos es que se muestre. Vamos a darle aquí. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer es que ya vamos a ir usando pues estos hooks, y el primero que estaríamos utilizando es el useState, que equivaldría en este primer caso, al component didMount, o en pocas palabras, lo que vamos a hacer es que queremos que esta instrucción se llame solo cuando ya ha terminado de cargarse, ya de renderizar esto, y ya montarse ya el componente ya en el aplicativo, ¿verdad? O en memoria de la computadora. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un comentario. Esto es relacionado con los ciclos de vida. Ciclo de vida cuando el componente está recién cargado, cuando ya está recién hecho. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces hacemos useEffect, y vamos a recibir aquí una función flecha como parámetro. Entonces, aquí dentro de esta función flecha, lo que vamos a hacer es que simplemente llamamos obtener registros. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Solo que si se deja aquí de esta forma, lo que va a pasar es que cada vez que se actualice este componente, esto se va a estar ejecutando, pero no queremos eso. Lo que queremos es que solo se ejecute una vez, que se ejecute solo cuando el componente se carga, nada más se carga y se ejecuta esto. Para ello, simple y sencillamente, lo que hacemos es que agregamos un arreglo vacío. Muy bien, vamos a ver entonces, vean que ya aquí en la consola
está desplegando ya o imprimiendo los tres registros de la base de datos. Quiere decir que sí se conectó bien al servicio que nosotros le asignamos y ya está pues funcionando nuestra aplicación. Lo que queremos ahora es que esto se despliegue aquí en una tabla ahí bien bonita. Bueno, em, aquí lo que vamos a hacer entonces es primero a crear un estado. Este estado lo que va a indicar es cuando la aplicación está lista para montar o cargar el otro componente, la tabla que nosotros vamos a cargar. Eso no se puede, esa tabla no se puede montar hasta que esto no se cumpla. Recuerden que esto es una función asíncrona y toma su tiempo, ¿verdad? Por lo que vamos a declarar aquí un estado. Vamos a establecer estado de datos listos. Bien, eso vamos como por acuerdo. Podríamos definirlo aquí como is ready. Y vamos a establecer aquí el set. Set is ready. Posteriormente vamos a inicializar este estado. De momento vamos a inicializarlo como falso. Para ello vamos a establecer useState y vamos a ponerle falso, false. Muy bien, ya con este estado listo procedemos a crear nuestro componente tabla. El componente tabla vamos a crearlo dentro de una carpeta, mejor para ser más ordenado dentro de src, new folder y le ponemos con componentes. Ujú. Y dentro de componentes es donde vamos a crear nuestro archivo que se va a llamar tabla.js. Bien, aquí vamos a importar React y vamos a crear una función que se va a llamar tabla. Si va a recibir unos props, unas propiedades, y de momento, bueno, lo único que vamos a retornar aquí es un texto ahí nada más para ver si funciona. Vamos a ponerle aquí tabla. Ujú. Ok, y ahora en desde app.js lo que vamos a hacer es importar este componente. Vamos a importar tabla desde la carpeta componentes tabla. Si nosotros la ponemos aquí, digamos que aquí abajo, ujú, nada más para ver cómo queda, ahí está, muy bien, pero se supone que esto no se puede cargar o montar hasta que los datos no estén ya completamente cargados. Y aquí es donde entra en juego ya nuestro estado is ready. Eh, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear aquí una variable global que se va a llamar usuarios. Esta variable global usuarios es la que nosotros le vamos a asignar el resultado aquí del servidor, lo que obtuvo del servidor. Esto ya podemos ponerlo aquí en comentarios y hacemos la asignación. Eso es lo primero que habría que hacer. Eh, a usuarios le asigno lo que ha cargado el servidor. Posteriormente vamos a
inicializar o set is ready, lo ponemos o establecemos en true, ya para indicar que ya la aplicación, ya los datos cargados está listo. Y aquí, bueno, este texto, vamos a quitarlo, esto también, era solamente para ver si funcionaba aquí esto. Bien, aquí lo que nosotros podemos establecer es lo siguiente. Indicamos si is ready, o sea, si está listo, si ya los datos están cargados, entonces lo que va a hacer es que ya va a cargar el componente tabla. Ujú. Pero si no están listos, si no, de lo contrario, entonces lo que va a cargar aquí es una alerta. Esto lo podemos definir alert y bueno, sería una alert, digamos que info. Ujú. Y aquí entonces lo que establecemos es datos, cargando datos, podríamos establecer cargando datos. Ujú. Ok, bueno, aquí es que este operador no es el que va aquí, sino el que va es el signo de pregunta, porque es un condicional compuesto. Vamos a ver, entonces si yo le doy aquí, él carga muy rápido, porque el tiempo de carga pues es rápido, ya que lo está cargando directamente desde nuestra máquina. Eh, bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es que a usuarios, esta, este usuarios es el que nosotros le vamos a cargar aquí. Bueno, esto lo podemos poner mejor array. Ya ahorita les explico por qué. La idea es que esta tabla sea reutilizable, ¿verdad? Sea un componente reutilizable y en este momento está cargando usuarios. Podría ser que en algún otro momento cargue artículos o cargue productos, frutas, etcétera. Por lo que trabajamos con una propiedad más neutral. Entonces al array de tabla le cargamos usuarios. Y aquí nos ubicamos ya directamente en la tabla. Vamos a crear ya la tabla para desplegar ya la información de usuarios. Para ello, lo que yo les recomiendo es que nos vamos a Bootstrap, a la página principal de Bootstrap, y ahí vamos a escribir tables. Ahí ustedes escogen la tabla que les gusta. Mm, yo siempre escojo esta otra que está por aquí, esta, Stripped Rows. Ujú. Vamos a seleccionarla y todo este HTML hay que primero pasarlo a JSX. Entonces vamos a escribir HTML to JSX, HTML. Ujú. Bueno, puede ser, hay varias herramientas. Tenemos esta, bueno, vamos a ver, de HTML a JSX. Esto se lo deshabilitamos en este caso para que no genere la clase. Vamos a sustituir y ya aquí obtenemos el JSX ya terminado para poder implementarlo aquí, incluirlo aquí. Si nosotros lo probamos aquí nada más para ver si prueba, aquí ya está cargando estos datos, pero por supuesto que esos son datos que nada que ver, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a renderizar esos datos? Bueno,
Recuerden aquí, vamos a ubicarnos, voy a ubicarme aquí en la base de datos, que básicamente en la tabla usuarios básicamente tiene estos campos, el ID USR, que es el ID usuario, el nombre, el correo y observaciones. Por lo que esta primera tendría que ser nombre, esta otra sería correo y esta otra sería observaciones. Aquí le vamos a agregar una columna más que diga editar. Y después todo esto lo vamos a eliminar, eh, estas dos celdas, estas dos filas. Ujú. Y vamos a trabajar solo con esta. Básicamente es esto lo que el aplicativo va a generar de forma automatizada. Entonces vamos a hacerlo así de la siguiente forma. Esto lo vamos a sustituir y vamos entonces a definir aquí qué es lo que vamos a mapear. Entonces abrimos llaves, vamos a mapear el array, que el array fue el que recibió como propiedad este componente que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces sería props array y vamos a mapearlo. Y vamos aquí a obtener aquí el ítem y el índice. Después con la función flecha, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a establecer ya la fila. Entonces, el TR, recuerden que es importante, bueno, es fundamental ponerle el key o la llave y para ello entonces podemos utilizar el i, la variable i, el iterador. Para el scope, igual podríamos utilizar la i, la variable i, que es como el índice que viene ahí. Y después aquí es entonces lo que vamos a sustituir. Digamos, el primer campo es el nombre. Entonces vamos a obtener el ítem, que ya está, esto está mapeado, ¿verdad? Vamos a poner ítem.nombre. Ya eso es el objeto que obtiene ya de ese JSON que ya está como desglosado. El otro sería ítem.correo y la otra sería ítem.observaciones. Observaciones, así se llaman esos campos. Y bueno, y el otro es el editar. De momento vamos a escribirlo así nada más. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo nos va. Y dice que el mapeo de está indefinido. Esto lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, es que hay que cargarlo. A veces es que esto, el navegador, perdón, el servidor, el Node.js, a veces no refresca, entonces él no carga los datos. Pero bueno, ya aquí tenemos entonces los datos desplegados desde el servidor. Estos índices podemos arreglarlos porque yo quiero que empiecen desde uno. Entonces aquí simple y sencillamente a esta ahí le sumo 1. Y después lo otro que vamos a hacer es que en lugar de editar aparezca aquí un lapicito, aquí bien, bien bonito. Ya en los recursos que yo les había compartido, vamos a ver, aquí en recursos 2 hay una carpeta que se llama assets. En assets viene una subcarpeta SVG y vienen aquí un par de iconos en SVG. Estos son entonces, lo que vamos a hacer es copiarlos, copiar la carpeta assets, la vamos a copiar y la vamos a pegar
de nuestro proyecto, vamos a buscar nuestro proyecto ujú, y abrimos la carpeta public y la pegamos ahí. Ahí es donde vamos a pegar los assets o las imágenes que vamos ahí a desplegar en nuestra aplicación. Entonces, la ruta quedaría así. Vamos a crearle aquí entonces a cargar esta imagencita. Vamos a decir img es source. Sería entonces punto slash assets punto svg. Y bueno, vamos a ver cómo era que se llamaba aquí la imagen que vamos a cargar, svg. Y se llama edit.svg. Vamos a copiar su nombre mejor por aquellos los dedazos. Y bueno, ya ahí lo tenemos. Aquí podemos poner en el alt icono de edición. Ujú. Y este src no lo vamos a utilizar. Si nosotros lo cargamos aquí, bueno, vean que ya está cargando con el icono muy grande. Entonces vamos a hacer aquí un cambio del estilo de este icono. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a inventar o a definir una clase. Y esta clase, bueno, vamos a ponerle svg-ico. Así es como se va a llamar esta clase que nosotros le vamos a inventar. Y posteriormente vamos a ubicarnos en nuestro CSS. Nos ubicamos en nuestro CSS en el archivo master. Ujú. Y vamos entonces a definir las reglas de estilo para esa clase. Se llama .svg, así es como hay que definir esa clase. Y vamos entonces a definir que el ancho, eh, vamos a ver si mejor que la altura. Que la altura sea de 1.5 em. O sea, que sea un poquitito más, un poquitito más grande que las letras, que las fuentes. Y para el ancho le vamos a establecer que sea auto. Ujú. Como recuerden que este master ya lo habíamos vinculado a nuestro index.js, ya está, ya él ya carga el estilo. Ven entonces que ya está cargando ya aquí el lapicito de forma ahí elegante. Bien, lo que procedemos entonces es después a establecer este TD, esta celda, como una celda cliqueable, como un botón. Para ello vamos a definirle, bueno, varias propiedades. Bueno, la primera que vamos a hacer es una que se llama role. Y la role vamos a definirle o establecerle que es un botón. Si nosotros probamos, vean que cuando acercamos el puntero aquí, ya nos va a poner aquí una manita, ¿verdad? Para indicar que es un botón esto. Y lo que vamos a hacer es también a establecer aquí el ID de esta celda como el ID del registro que está obteniendo. En este caso sería ID item, sería ID USR. Vamos a ver, USR, que este es lo que está devolviendo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Si yo le... es que no está tirando aquí en consola, pero este básicamente es el campo ID USR. Este es el ID del registro con el que yo voy a jugar o voy a jalarlo para poder saber cuál es el que yo voy a tener que editar después. Para ello, entonces usamos item.idusr. Vamos a ver entonces, a probarlo. No, vamos a quitar aquí este espacio y vamos a ver entonces.
Bueno, ya ahí ya se supone que ya está todo funcionando bien. Para ver si esto se cargó nuestro el ID, vamos a darle aquí, por ejemplo, botón derecho, inspeccionar y vamos a ver, ven, aquí ese es el 38. En este caso es el 40 y vamos a ver aquí es el 41, que esto equivale, como les había dicho, a los ID de estos registros que tenemos en nuestra base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer es implementar un manejador de eventos para obtener ese ID. Para ello, lo que vamos a usarlo es todo esto lo vamos a manejar desde app.js. Este es el controlador de nuestro aplicativo. Ya tenemos entonces obtener registros y ahora entonces abajo de ese método vamos a definir otro método, pero eso es un método de manejador de eventos. Entonces, por práctica, se le define handle. Handle, vamos a darle, digamos, handle editar. Handle editar. Ujú. Recibe la E como parámetro, que es el evento, y de momento vamos a hacer esto. Vamos a poner ID y sería e.target.id. O sea, lo que está es obteniendo del evento el target, que es el objeto que yo le estoy dando clic propiamente, y está obteniendo su ID. Posteriormente vamos a imprimir este ID, a ver si funciona. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es asignarle este método aquí a este TD, ¿verdad? Pero nosotros no se lo podemos asignar directamente, sino que como es otro componente, es un componente hijo de este, tenemos que pasarlo por propiedad. Lo tenemos que asignarle aquí para ya poder utilizarlo en el otro lado, en el lado ya aquí del componente tabla. Entonces, por buena práctica, vamos a mantener el mismo nombre, handle editar, y le asignamos este método, handle editar. Ujú. Posteriormente, vamos a, desde aquí, desde la tabla, ahora sí, vamos a asignarle el método desde el evento onClick. Entonces, el evento onClick, cuando yo le doy un clic, le voy a asignar ese método. Pero recuerden que como es una propiedad, tiene que ser a través de los props. Props, handle, editar. Vamos a guardar y bueno, vamos a ver qué pasa aquí con esto. Si me voy aquí a la consola, vamos a cargar nuevamente y si yo le doy un clic, digamos que aquí ya me tira el 38. Vamos a ver aquí, 40 y 41. Pero aquí, aún así, esto tiene una pequeña pulga, por decirlo así. Si yo le doy aquí a este, desde aquí, desde la celda, me tira un 40, pero si yo le tiro directamente aquí al lapicito, noten que aquí me tira un espacio en blanco. Cuando yo le doy a los lapicitos directamente al icono, me tira un espacio en blanco. ¿Por qué es que pasa eso? Pasa lo siguiente. Esto no es de React, esto es JavaScript. Lo que pasa es que cuando yo le doy el clic, él lo que va a estar es obteniendo el elemento aquí en el target, obteniendo el elemento que yo le estoy dando clic, no al que yo le estoy asignando el on click. Por eso, si tiene varios elementos aquí como hijos, entonces él va a estar obteniendo los IDs o las propiedades de estos elementos. Pero yo lo que no quiero es que pase eso, sino que yo quiero que precisamente se utilice solamente el ID de este objeto, nada más. Entonces aquí ya no es el target, sino es una propiedad que se llama current target. Vamos a ver si lo escribí bien, current target. Bueno, yo creo que sí.
Vamos a ver. Vamos a cargar otra vez. Y si yo le doy aquí, ajá, si yo le doy sobre el lapicito, igual me está obteniendo ya aquí el ID. Porque el current target lo que está es que obtiene solamente el ID del objeto que tiene el método, el manejador de eventos. Muy bien. Ya para finalizar esta sesión, lo que vamos a hacer es un método para obtener ya el registro ya completo según ese ID. Y para ello vamos entonces a crearnos otro método que se va a llamar buscar ID. Y el buscar ID recibe dos parámetros. Recibe un array y recibe un ID. Vamos a ver. Ujú. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método va a recibir el arreglo, que es el usuarios, el arreglo usuarios, va a recibir este ID y lo que va a devolver es todo el registro. Vamos a ver, ajá, es todo el registro. Si yo le doy un clic, por ejemplo, al 40, entonces me va a devolver toda esta información con el nombre, el correo, observaciones. Entonces, eso es lo que va a hacer este buscar ID. Para ello, hacemos un ciclo, el ciclo for, escogemos esta. Ujú. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, vamos a decir una condicional. Si el array, ¿verdad? Lo que está recibiendo ahí, en esa posición actual, ¿verdad? Que está en este momento, punto ID USR, ¿verdad? Que es el registro, es este registro, porque él va a estar recorriendo todos estos registros con estos campos. Entonces, yo lo que voy a comparar es si este campo ID USR es igual a este que le está asignando aquí el aplicativo, ¿verdad? O sea, que está seleccionando el usuario. Si el ID usuario del registro en ese momento es igual al ID, entonces ya le voy a crear o asignar un objeto. Para ello, entonces, antes vamos a crear aquí un archivo, una variable temporal que se va a llamar usuario. Usuario, vamos a definirla como nulo, a inicializarla como nulo, perdón. Y entonces, simple y sencillamente, decimos, perdón, temp, temp usuario, le asigno el array, la posición actual de ese arreglo. Entonces, si, si lo, si lo encuentra, si hace esta coincidencia, entonces le asigna aquí a esta variable, a temp usuario, y seguidamente, pues lo que va a hacer es retornar ese valor. Entonces vamos a hacer que esta función, o sea, vamos a hacerle una función para que retorne el temp usuario. ¿Y dónde vamos a utilizarla? Pues vamos a utilizarla desde handle editar. De momento lo que vamos a hacer es simplemente imprimirla, imprimir ese valor que obtuvo. Entonces vamos a decirle buscar ID, que es este, buscar ID, recibe como parámetros el arreglo, que en este caso es el usuarios, y el otro es el ID que recoge del evento click que da el usuario. Vamos a cargar nuevamente, vamos a actualizar aquí esto. Y por ejemplo, Jorge Ramírez Soto
Le damos el clic aquí y noten que ya está obteniendo los valores del registro. Esto hay varias formas de hacerla, ¿verdad? Hay varias formas de optimizar esto. Vean que aquí ya está obteniendo los valores de Jimena. Hay formas de implementar esto. Bueno, la forma en que implementamos es así, mediante esta búsqueda. Tal vez no sea la más eficiente. En algunos casos se puede activar o generar, digamos, dentro de unas variables o estados globales. Pero bueno, esto lo hacemos de esta forma. Otra cosa que les quiero comentar es que estas URLs no se acostumbran a trabajarlas así, se acostumbran a trabajarlas mediante eh, variables de entorno o constantes. Pero bueno, para efectos de este ejemplo, que lo estaríamos trabajando de esta forma. Bueno, para ya entonces en el siguiente video ya estaríamos ya enviando esos datos ya en el servidor, ya con un formulario y ya con un modal ya de Bootstrap. Bueno, hasta la próxima.